Los Ángeles, California. Primavera de 1973. Medianoche pasada. El Ambassador Hotel en Wilshire Boulevard parecía un palacio cuando lo mirabas desde el lobby y una trampa cuando lo mirabas desde un elevador. ¿Alguna vez has sentido que, por más que respires, el aire no alcanza porque no hay salida real? Porque eso fue exactamente lo que le pasó a Bruce la noche en que un sicario de 132 kilos le dijo, a centímetros de la cara, sin salida. Quédate hasta el final y te llevas 3 cosas claras, sin relleno, como se ve una amenaza real cuando no hay cámaras, porque en un espacio cerrado el miedo mata antes que el golpe, y qué hizo Bruce en solo 5 segundos para sobrevivir sin convertir ese elevador en una escena de crimen. No es una historia de magia ni de frases bonitas, es el momento exacto en el que la mente fría le gana a la fuerza bruta, y como esa decisión cambió la vida de 2 hombres que nunca debieron cruzarse. Los que trabajan de noche en hoteles grandes saben que el lujo es solo la cara visible. Candelabros que brillan como si el mundo estuviera en orden, alfombras tan gruesas que los pasos desaparecen, empleados con uniformes impecables que hablan bajito para no romper el encanto. Pero también saben otra cosa, que hay pasillos donde el silencio no es descanso, es acuerdo. Habitaciones donde se cierran tratos que no se escriben. Y elevadores que, en ciertas horas, se vuelven territorio neutral para gente que no puede reunirse a plena luz del día. Esa noche, el ambasador estaba en su rutina de madrugada. Un par de huéspedes regresaban tambaleándose de fiestas privadas. Un carrito de limpieza rechinaba suave en algún piso alto. Un guardia bostezaba sin moverse demasiado, con esa calma falsa de quien ya vio cosas raras y aprendió a no preguntar. Y en el piso 14, lejos del ruido del lobby, Bruce Lee acababa de salir de una reunión tensa y silenciosa con productores de Hollywood, una de esas reuniones que se sienten como si estuvieras negociando tu futuro con gente que nunca termina de creer en ti. Bruce caminaba solo por el pasillo alfombrado, rumbo al elevador. Llevaba una camisa negra de seda, pantalones negros ajustados, zapatos de vestir. No parecía una estrella que acababa de ganar una guerra. Parecía un hombre cansado, concentrado, satisfecho por dentro y cuidadoso por fuera. Había peleado años contra puertas cerradas, contra sonrisas condescendientes, contra ese racismo elegante que te aplaude, pero no te deja mandar. Y esa noche, al menos en papel, algo había cambiado. Por fin le estaban soltando un poco la cuerda creativa para Enter the Dragon, una película que podía convertirlo en algo más que el asiático rápido del show. Para Bruce eso no era ego. Era supervivencia profesional. Llegó al elevador. Presionó el botón. Escuchó el campanilleo suave. Las puertas se abrieron. Vacío. Ese detalle, en otro contexto, sería tranquilo. En un hotel como ese, a esa hora, era un silencio raro. Bruce entró, presionó el botón de planta baja, y las puertas empezaron a cerrarse con esa lentitud elegante que tienen los elevadores antiguos. Fue entonces cuando apareció la mano. No una mano cualquiera. Una mano enorme que se metió entre las puertas como si el metal fuera papel. Las puertas se abrieron de nuevo, obedeciendo. Y entró. Si después alguien te contara esta parte, tal vez dirías, eso suena a exageración. Y ahí está el punto de por qué la historia se cuenta tanto y se cree tan poco. Porque lo que entra al elevador no parece una persona, parece un problema con piernas. Vincent Vinnie Marconi, al que en ciertos círculos le decían el Toro o simplemente Vinnie, era un sicario de la familia Dragna, uno de esos solucionadores que no hacen ruido, porque el ruido trae preguntas. Pesaba alrededor de 132 kilos, medía cerca de 1.93, manos del tamaño de sartenes, cuello grueso como para romper cuellos ajenos sin esfuerzo. Tenía una nariz rota varias veces y una cicatriz que le cruzaba la cara como una firma. Traje gris oscuro, corbata apretada, y esa mirada vacía que no presume nada porque no necesita presumir, la gente ya sabe.
Vinny entró, miró a Bruce de arriba a abajo con una calma que no era educación. Era evaluación. Como si estuviera midiendo qué tan fácil sería romper algo sin que se notara. Las puertas se cerraron detrás de él. El elevador empezó a descender. Y si hay un lugar donde el cuerpo entiende el peligro antes que la mente, es ahí. En un espacio de 2 metros cuadrados, con paredes metálicas, sin ventanas, sin ruta alternativa, con un desconocido que bloquea el aire. Bruce no era paranoico. Era sensible al lenguaje corporal de una forma que mucha gente no comprende. Había entrenado años para leer intención en hombros, codos, pies, respiración. Vinny no estaba viajando. Vinny estaba colocado. El silencio duró lo suficiente para volverse presión. El tablero marcó 14. 13. 12. 11. Vinny estaba al fondo, brazos cruzados. Pero esos brazos no estaban relajados. Los músculos se veían tensos incluso debajo del traje. La distribución de su peso, la forma en que apoyaba los pies, la manera en que ocupaba el espacio, todo decía lo mismo. Yo controlo aquí. Y en un elevador, controlar el espacio es controlar el destino. Bruce estaba cerca de los botones. No se giró por completo. En lugar de eso, usó el reflejo del metal, como quien ve por el rabillo del ojo sin regalar el cuello. No era miedo teatral. Era inteligencia. El tablero marcó 10. 9. Entonces Vinny habló. Voz grave, rasposa, como piedras moliéndose. No sonó como alguien iniciando conversación. Sonó como alguien abriendo una puerta que ya estaba decidido a cruzar. Tú eres ese tipo de Kung Fu, ¿verdad? Bruce Lee. No era pregunta. Era confirmación. Bruce asintió apenas. Una respuesta mínima. Sí. Vinny soltó una risa corta. No de diversión. De desprecio. Mi jefe tiene un casino en Las Vegas. Hay un tipo allá, un chino como tú, que le debe dinero. Lleva meses escondiéndose. Dice que es maestro. Dice que nadie puede tocarlo. El tablero marcó 8. 7. Bruce no respondió. No porque no tuviera palabras. Porque entendió la dirección. Cuando alguien con esa presencia te cuenta una historia que no pediste, es porque ya decidió que tú vas a ser parte. Vinny dio un paso adelante. Solo uno. Pero en un elevador, un paso es una invasión completa. Mi jefe me dijo que lo encontrara. Que le enseñara que ese Kung Fu no sirve contra un hombre real. Que le rompiera las manos para que nunca vuelva a pelear. El tablero marcó 6. 5. Vinny dio otro paso. Ahora estaba a menos de 1 metro. La masa de su cuerpo hacía que el elevador se sintiera más pequeño, como si el metal también se encogiera. Bruce podía oler whisky y tabaco. Podía sentir el calor del aliento ajeno, ese detalle íntimo que vuelve el peligro personal. Y entonces pensé. Vinny inclinó la cabeza como si fuera a contar un chiste. Si voy a romperle las manos a un maestro de Kung Fu, debería practicar primero con otro maestro de Kung Fu. Asegurarme de hacerlo bien. El tablero marcó 4. 3. Vinny extendió la mano derecha y la puso contra la pared, junto a la cabeza de Bruce. No fue un gesto amistoso. Fue una barra. Una reja. Un aquí te quedas. Su cara quedó a centímetros. No hay cámaras en este elevador. Pausa corta. No hay testigos. Otra pausa. Y en este hotel, nadie hace preguntas cuando encuentran a alguien lastimado. Accidentes pasan. La frase accidentes pasan en boca de alguien así suena como sentencia. No como posibilidad. Así que aquí está la situación, Bruce Lee. Te vas a quedar muy quieto. Voy a romper tu mano derecha, solo una, para enviarte un mensaje.
Y vas a agradecerme por no romperte las dos. Hay amenazas que la gente cuenta y hay amenazas que se sienten. Esta se sentía como hierro en la garganta. El elevador seguía bajando. Quedaban segundos para llegar al lobby. Y ahí está la parte que la mayoría no entiende, mucha gente cree que aguantar es quedarse quieto. Pero en un espacio cerrado, quedarse quieto cuando ya te pusieron un muro en la cara no es aguantar. Es regalar. Bruce habló, y su voz no fue temblorosa. No fue suplicante. Fue calmada, casi aburrida, como si le estuviera corrigiendo un cálculo a alguien. Vinny, cometiste 3 errores esta noche. Ese tipo de respuesta, en esa situación, desconcierta porque rompe el guión del agresor. El agresor ya tiene la escena armada, tú suplicas, tú negocias, tú te encoges. Cuando alguien responde con calma, le quitas el control invisible. Vinny parpadeó, confundido. ¿Qué? Bruce no subió el tono. No necesitó. Primer error, me dijiste tu plan. Segundo error, asumiste que esto no funciona en espacios cerrados. Tercer error, bloqueaste tu propia salida. El tablero marcó 2. 1. Las puertas estaban a punto de abrirse en el lobby. Y aquí viene el detalle que vuelve esta historia casi imposible de creer para quien nunca estuvo en una situación parecida, no fue una pelea como en las películas. No hubo intercambio largo. No hubo giro dramático con música. Fue algo más frío. Más rápido. Más quirúrgico. Las puertas se abrieron. Y lo que pasó en los 5 segundos anteriores hizo que, según quienes lo supieron después, Denny Marconi nunca volviera a entrar a un elevador sin mirar sobre su hombro. Porque cuando Bruce dijo bloqueaste tu propia salida, Vinny tuvo medio segundo para procesar, y ese medio segundo fue todo lo que Bruce necesitó para cambiar el mundo dentro de ese cubo metálico. La mayoría de personas, cuando una sombra grande los acorrala, retroceden. Es instinto. Pero retroceder en un elevador es como retroceder contra una pared que ya te toca la espalda. No te da espacio. Te roba opciones. Y Bruce entendía algo que entrenó durante años, en espacios cerrados, el que gana no es el más fuerte. Es el que toma el centro. Así que Bruce no se hizo pequeño. Hizo lo contrario de lo esperado. Se movió hacia adelante. Fue un paso corto, explosivo, ligeramente en ángulo, hacia la izquierda. No para chocar de frente con los 132 kilos, sino para salir de la línea directa donde Vinny podía usar el peso como ariete. Ese movimiento cambió la geometría del elevador. Y en un espacio de 2 metros cuadrados, cambiar un ángulo es cambiar la vida. Al mismo tiempo, la mano izquierda de Bruce subió en un gesto que fue bloqueo y golpe a la vez. Golpeó el antebrazo de Vinny, el mismo antebrazo que estaba haciendo de barra contra la pared. No fue un toquecito. Fue un impacto seco, lo suficiente para que el sistema nervioso de Vinny registrara contacto y, por una fracción mínima, desviara la atención. En combate real, esa fracción es oro. El cerebro no procesa 2 alarmas iguales al mismo tiempo, cambia de foco. Y justo cuando la mente de Vinny hizo ese microcambio, Bruce lanzó lo que parecía imposible en ese espacio, no un puñetazo grande, no un golpe cargado, sino algo rápido y directo. Con la mano derecha, Bruce extendió los dedos en forma de lanza y atacó la tráquea. No fue teatral. Fue precisión. Un golpe en el punto exacto donde el aire depende de un tubo que no es hueso, sino cartílago. No necesitas ser un gigante para afectar eso, necesitas saber dónde y cómo. Los dedos hicieron contacto. El efecto fue inmediato, pero no como en las películas. No fue dolor primero. Fue pánico. El cuerpo de Vinny intentó inhalar y el aire no entró como debía. Cuando la respiración falla, el orgullo desaparece. Los ojos se abren. La mente se vacía. El mundo se reduce a una sola idea, necesito aire.
Por un instante, el sicario que vivía de violencia profesional se convirtió en algo que él odiaba ser, alguien vulnerable. Sus manos se fueron instintivamente al cuello. Soltó la barra. El bloqueo se abrió. Y en ese segundo, Bruce remató con algo igual de simple, un barrido bajo, dirigido a la parte trasera de la rodilla. No fue una patada bonita. Fue una interrupción del soporte. La rodilla de Vinny, cargando 132 kilos, perdió estabilidad cuando el golpe entró desde atrás. El cuerpo se inclinó hacia adelante. La gravedad hizo el resto. Vinny cayó, primero de rodillas, con un sonido sordo contra el piso del elevador. Sus manos seguían en la garganta, buscando aire como si pudiera arrancarlo del metal. Y aquí está el detalle que vuelve esta escena todavía más inquietante. Bruce no aprovechó para golpearlo en el suelo. No lo pateó. No lo humilló con sangre. Se arrodilló junto a él. Puso una mano con calma sobre el hombro del mafioso y habló en voz baja, clara, como si estuviera instruyendo a un alumno en una clase privada. Respira lento por la nariz. Tu tráquea se comprimió, pero va a abrirse en unos segundos. No luches contra tu cuerpo. Respira. Para Vinny, eso debió sonar absurdo. El hombre que lo acababa de apagar con 2 movimientos, ahora lo estaba guiando para que no entrara en pánico total. Pero justo ahí, en esa contradicción, se rompió algo. Porque Vinny esperaba violencia. Y recibió control. Intentó inhalar por la nariz. Un jadeo pequeño. Luego otro. El aire empezó a entrar en cantidades mínimas. 10 segundos se sienten como una eternidad cuando sientes que te ahogas. 15 segundos son una vida completa. Poco a poco, la tráquea se expandió. El flujo volvió. El rostro, que se había puesto rojo, bajó a un color más normal. Las venas, que habían saltado, se calmaban. Las puertas del elevador seguían abiertas en el lobby. Un empleado del hotel pasó caminando. Miró de reojo. Vio a 2 hombres dentro, uno arrodillado ayudando al otro. Y siguió. En un hotel así, la gente ve cosas raras y se entrena para ignorarlas. Nadie quiere meterse en problemas. Nadie quiere ser el curioso. Cuando Dene recuperó el aire lo suficiente como para pensar, levantó la mirada. Bruce seguía ahí, sin sonrisa, sin orgullo en la cara. Solo atento. Tranquilo. Como si esto fuera un asunto que ya se resolvió y ahora toca cerrar. Vinny tragó saliva. Su orgullo estaba hecho pedazos. Su reputación de invencible, en su mundo, era un escudo. Y ese escudo acababa de agrietarse en silencio, sin testigos oficiales, sin gritos. Si se corría la voz, su valor como solucionador caía. Y en ese mundo, caer no es perder un trabajo, es volverte objetivo. Finalmente, Vinny habló, con voz ronca. Pudiste matarme. Bruce sintió como quien acepta un hecho básico. Sí. Pero entonces tendríamos un cuerpo en un elevador y los 2 estaríamos en problemas. Tú por estar muerto. Yo por ser el último que te vio vivo. No era amenaza. Era lógica. Bruce se levantó con calma. Vinny también, despacio, tocándose el cuello como si necesitara confirmar que seguía ahí. Se miraron dentro del elevador con las puertas abiertas al lobby, como si el mundo exterior no entendiera lo que acababa de pasar a centímetros. Y entonces Bruce dijo algo que terminó de voltearle la mente a Vinny. Déjame explicarte lo que pasó. No usé Kung Fu, como lo imaginas. Usé anatomía. Tu tráquea es un tubo de cartílago. Bajo presión directa, colapsa temporalmente. Tu rodilla sostiene tu peso todo el día. Un golpe desde atrás puede desestabilizarte sin romperte. Y tu mente solo puede procesar una amenaza a la vez cuando todo sucede rápido. Usé esos 3 hechos. Vinny respiró hondo.
En su vida, el poder había sido simple: el más grande manda. El más violento se impone. El que da miedo gana. Pero esa noche, en ese cubo metálico, un hombre de 61 kilos le demostró que hay otro tipo de poder: el poder de entender. Bruce no lo dejó digerir demasiado porque el tiempo, incluso después del peligro, sigue siendo una herramienta. Si dejas que el orgullo del otro crezca, vuelve la venganza. Así que Bruce condujo la conversación hacia donde quería desde el principio. El control no termina cuando el golpe termina, termina cuando el conflicto se cierra. Ahora vamos a hacer un trato. Vinny levantó una ceja, como si no le gustara que alguien más dirigiera. ¿Un trato? Bruce habló como si fuera lo más normal del mundo. Ese hombre en Las Vegas, el maestro al que tu jefe quiere quebrarle las manos. Déjalo en paz. Vinny soltó una risa amarga, pero no era burla. Era frustración. No puedo. Órdenes son órdenes. Bruce negó con la cabeza, sin emoción. No estoy pidiendo. Estoy negociando. Y ahí fue cuando puso sobre la mesa el arma que más entiende un hombre de ese mundo: la reputación. Tú lo dejas en paz y yo no le cuento a nadie lo que pasó en este elevador. Tu nombre sigue siendo el mismo en la calle. Nadie sabe que un hombre pequeño te puso de rodillas en 5 segundos. Vinny apretó la mandíbula. Sus puños se cerraron. La violencia, en él, era reflejo. Pero también era inteligente. Por eso seguía vivo. Por eso había llegado tan lejos. Y por eso entendió el peligro real de lo que Bruce decía: en ese mundo, no te matan por ser malo, te matan cuando ya no das miedo. ¿Y si rechazo tu oferta?, preguntó Vinny, intentando recuperar terreno. Bruce dejó salir una sonrisa mínima, casi triste. Entonces mañana 5 personas diferentes en Hollywood reciben llamadas. Gente que habla. Gente que no debería saber. Y poco a poco se vuelve un rumor. Un rumor mata carreras, mata respeto. Y cuando pierdes respeto, los trabajos dejan de llegar. Y un día, un joven hambriento decide probar que ya no eres intocable. No era una amenaza de película. Era una descripción de cómo funcionan las jerarquías del miedo. Vinny se quedó en silencio. Se escuchaba, desde fuera, el murmullo lejano del lobby. Un vaso chocando en el bar. Un paso. Un ascensor en otro pasillo. Vida normal. Y dentro, 2 hombres negociando un futuro. Finalmente, Vinny preguntó algo que lo delataba más humano de lo que quería ser. ¿Ese maestro, lo conoces? Bruce asintió. Es amigo de un amigo. Es buen hombre. Tiene familia. Se equivocó apostando más de lo que podía pagar. Pero no merece morir por eso. Vinny exhaló, pesado. La decisión era humillante, pero clara. Le diré a mi jefe que el tipo se fue. Que salió del país. Que no vale la pena perseguirlo. Luego, sin poder evitarlo, dejó salir la parte orgullosa. Pero tú y yo no nos volvemos a cruzar. La próxima vez no será en un elevador y traeré ayuda. Bruce no se rió. No lo provocó. Solo extendió la mano. Trato justo. Vinny miró esa mano como si fuera veneno y medicina a la vez. 3 segundos completos. Luego la estrechó. Fuerte, breve, sin afecto, como un pacto profesional. No eran amigos. No iban a serlo. Pero en ese apretón hubo algo que ambos entendieron: respeto al peligro real. Vinny salió del elevador y caminó hacia el bar sin mirar atrás. Bruce, en cambio, se quedó un segundo dentro, como si confirmara que el aire había vuelto. Luego presionó el botón de planta baja otra vez. Las puertas se cerraron. El elevador siguió su ruta. Cuando abrió en el lobby, Bruce salió como si nada. Ese es el tipo de detalle que hace que estas historias se vuelvan mito.
porque lo lógico sería verlo temblar, correr, gritar. Pero Bruce caminó entre el brillo del vestíbulo, pasó junto al portero, salió a la noche de Los Ángeles y desapareció. Para cualquiera que lo viera, era solo un hombre elegante saliendo de un hotel caro a medianoche. Nadie habría imaginado que, segundos antes, había estado a un paso de perder la mano con la que trabajaba. La historia de lo que pasó en ese elevador no se difundió de inmediato. Y eso, curiosamente, es lo que la vuelve más creíble dentro de su propia lógica. Los hombres como Vinny no cuentan cuando pierden. Su orgullo no se los permite. Y Bruce tampoco era alguien que saliera a presumir yo domé a un sicario. No era su estilo. Era discreto incluso cuando ganaba. Pero 3 semanas después ocurrió algo que dejó claro que el pacto se estaba cumpliendo. Un paquete llegó al apartamento de B. Bruce en Los Ángeles. Sin remitente claro. Sin conversación previa. Dentro había una nota escrita a mano, letra tosca, directa, sin poesía. Bruce. Cumplí mi parte. El maestro en Vegas vive. También adjuntó algo. No es disculpa. Es respeto. P. Dentro del paquete, además de la nota, había un sobre con dinero en efectivo. Mucho dinero. Y una segunda nota dirigida a la familia del maestro, con una instrucción simple, pagar la deuda y aprender la lección. Bruce se quedó mirando aquello en silencio. No porque le sorprendiera la existencia del dinero, eso en esos mundos pasa. Le sorprendía lo que significaba, Vinny no lo estaba haciendo solo por miedo. Lo estaba haciendo por una especie torcida de honor. En su idioma, eso era lo más parecido a un perdón que podía existir. 2 días después, el maestro de Kung Fu en Las Vegas recibió una llamada anónima. Una voz le dijo que su deuda estaba perdonada y que debía dejar de apostar si quería seguir respirando. No hubo amenazas largas. Solo un mensaje. El maestro, confundido y agradecido, nunca supo quién realmente le había comprado la vida en un elevador a medianoche. Y si la historia terminara ahí, ya sería intensa. Pero hay una segunda parte que, para muchos, vale más que el choque en sí, lo que le hizo a Vinny por dentro. 6 meses después del incidente, Bruce estaba filmando Enter the Dragon en Hong Kong. Rodajes largos. Días agotadores. Esa mezcla de emoción y presión que te vacía por dentro aunque por fuera parezca que todo va bien. Una noche, regresó a su hotel y encontró un mensaje en recepción. Señor Lee. Un hombre llamó desde Los Ángeles. No dejó nombre. Solo dijo, dile que el alumno está progresando. Y colgó. Bruce no necesitó adivinar. Supo. Porque lo que nadie cuenta cuando narra esta historia con morbo es el efecto más raro de todos. Vinny no se volvió bueno de un día para otro. No dejó de ser peligroso. Pero algo cambió en el eje de su mente. Después de esa noche, comenzó a entrenar distinto. El boxeo seguía ahí. La fuerza seguía ahí. Pero se metió en otra obsesión, entender. Empezó a leer sobre el cuerpo humano. Sobre puntos vulnerables. Sobre cómo se corta el aire. Sobre qué parte del cuerpo manda y qué parte solo obedece. Empezó a descubrir algo que Bruce ya sabía, que el combate no siempre lo gana quien golpea más duro, lo gana quien elige mejor el lugar y el momento. Y 2 años después, según rumores que circularon en el submundo, pasó algo todavía más extraño. Vincent Marconi desapareció del crimen organizado. No hubo cuerpo. No hubo noticia. Simplemente, dejó de estar. En esos ambientes, desaparecer es una forma de morir o una forma de renacer. Y lo increíble es que, esta vez, parecía lo segundo. Se decía que había abierto un gimnasio de boxeo en un barrio pobre de Los Ángeles. Que entrenaba gratis a niños de la calle. Que les enseñaba a pelear, sí. Pero más que eso, a pensar.
Nadie podía confirmarlo con seguridad porque nadie quería meterse. La gente que conoce a la mafia entiende una regla: si algo no te corresponde, no lo mires. Pero en 1978, un periodista del Los Angeles Times publicó un artículo sobre un gimnasio en Isla dirigido por un exboxeador llamado Vincent M. que estaba sacando a jóvenes de las pandillas. El artículo incluía una foto. Y quienes habían visto a Vinny de cerca, quienes conocían esa cicatriz, ese cuello, esa mirada endurecida por años, dijeron lo mismo: era él. Y hay un detalle en esa foto que se volvió la pieza que más se repite cuando esta historia se cuenta en voz baja. En la pared del gimnasio, enmarcado, visible, había un póster de Bruce Lee en posición de combate. No como idolatría. Como recordatorio. Como una marca en la mente. Porque la verdadera lección de esos 5 segundos en el elevador no fue Bruce pudo vencer a un gigante. Eso es lo que la gente repite para sentirse emocionada. La lección real fue otra: Bruce pudo destruirlo, y eligió control. En la mayoría de relatos de acción, el héroe hace pedazos al villano y todos aplauden. Aquí, lo impresionante no es lo rápido del golpe, sino lo que no hizo después. Bruce tenía la oportunidad de terminarlo. Un golpe más fuerte. Un segundo más de presión. Y esa tráquea no se abre. El sicario cae, no se levanta, y el elevador se convierte en un problema con sangre. Pero Bruce entendía algo más profundo que la victoria del momento. Entendía consecuencias. Entendía que matar no termina con el muerto, empieza con lo que viene después. Venganza. Búsqueda. Reacción. Atención no deseada justo cuando estaba a punto de romper una barrera histórica en su carrera. Y, además, entendía algo que muy pocos aceptan. Que incluso alguien como Vinny, con toda esa violencia encima, podía cambiar si le arrancabas la ilusión correcta. Vinny representaba el modelo viejo del poder: más grande, más fuerte, más brutal, gana siempre. Había vivido así desde niño. Calles duras. Juventud sin freno. Prisiones donde aprendió que la empatía es debilidad. Trabajos donde la gente pagaba para que alguien desapareciera del mapa. Era una máquina hecha de miedo ajeno. Y en 5 segundos, sin discursos, sin filosofía recitada, Bruce le demostró que su mapa estaba incompleto. No con magia. Con realidad aplicada. Con el tipo de precisión que te humilla porque no puedes reclamar trampa, solo puedes aceptar que no entendías el juego. Pero luego vino la parte que rompió su mundo: Bruce lo ayudó a respirar. Le dio una salida sin destruirlo públicamente. Le permitió irse con la reputación intacta a cambio de una decisión. Eso, para un hombre acostumbrado a que nadie le dé nada, puede ser una sacudida moral. No una moral bonita. Una moral dura: pude quitarte todo, pero elegí otra cosa, ¿y tú, qué eliges? Y esa pregunta, cuando entra en la cabeza de alguien que siempre vivió en automático, puede convertirse en un veneno o en un inicio. Hay otro ángulo de esta historia que casi nadie piensa, y sin embargo es el más útil para cualquiera que está viendo esto desde casa. El combate real, el miedo real, casi nunca ocurre en un ring amplio con espacio. Ocurre en lugares que no te dan aire. Un elevador. Un pasillo. Un baño. Un callejón. Un coche. Ahí no hay coreografía. Ahí no hay distancia para cargar un golpe. Ahí no hay tiempo para pensar bonito. En espacios confinados, el agresor siente ventaja psicológica inmediata. Porque la víctima siente claustrofobia, siente no hay salida, y ese pensamiento es gasolina para el pánico. Y el pánico es lo que paraliza a la mayoría antes de que siquiera llegue el primer golpe. No te gana el rival, te gana tu mente cuando se convence de que ya perdiste. Bruce había entrenado para lo contrario. No para no sentir miedo, sino para que el miedo no lo congele.
Había practicado en espacios pequeños, en lugares incómodos, en escenarios donde no podía correr. Porque entendía que la vida no te avisa cuando el piso se vuelve trampa. Y por eso, cuando Vinny lo encerró con el antebrazo contra la pared, Bruce no negoció desde la desesperación. Su mente no se fue a voy a perder la mano, se acabó mi carrera, nadie me va a ayudar. Su mente se fue a un modo distinto, solución. Ventajas del otro. Debilidades del otro. Geometría del espacio. Punto vulnerable. Interrupción rápida. Control del resultado. Ese es el tipo de diferencia que separa a alguien entrenado de alguien que solo espera tener suerte. No es quien golpea más fuerte. Es quien piensa claro cuando todo se cierra. Y también está la parte moral, la que incomoda porque no es tan emocionante como el golpe, pero es la que se queda contigo más tiempo. Vinny no era un inocente. Era un hombre que, según su reputación, había hecho cosas horribles. Mucha gente diría, el mundo estaría mejor sin él. Y tal vez, en números fríos, tendrían razón. Pero Bruce eligió otra ruta. Algunos dirían que fue compasión. Otros dirían que fue estrategia. Probablemente fue una mezcla de ambas. Porque la compasión sin inteligencia te mata, y la estrategia sin humanidad te convierte en lo mismo que enfrentas. Bruce caminó en ese borde. No lo perdonó porque fuera débil. Lo controló porque pudo. Y luego le dejó una puerta. Una puerta que, al parecer, Vinny tomó. Tal vez tarde. Tal vez con culpa. Tal vez con su propio estilo áspero. Pero la tomó. Si esta historia te dejó con ese nudo raro en el estómago, ese que no es miedo sino reconocimiento, entonces quédate con esto, la verdadera maestría no es cuánto daño puedes causar. Es cuánto control tienes sobre tu capacidad de causar daño, y qué decides hacer cuando podrías destruir. Y si quieres seguir escuchando historias donde Bruce Lee no solo pelea, sino que sobrevive en situaciones donde todo estaba en su contra, puedes suscribirte y activar la campanita, sin ruido y sin prisas, para no perderte la siguiente. Y deja tu like si crees que la cabeza fría vale más que los músculos en caliente. Ahora dime algo en comentarios, ¿de verdad, alguna vez estuviste en un momento donde sentiste que no había salida? Un lugar, una conversación, una amenaza, una situación que te cerró el aire. ¿Qué te salvó, tu fuerza, tu suerte, o tu mente? Porque al final, eso fue lo que pasó en ese elevador del Ambassador Hotel. No se detuvo el mundo por sangre ni por espectáculo. Se detuvo por una idea imposible para muchos, pero real para quien la vive. Que incluso cuando te dicen sin salida, a veces la salida no está en la puerta. Está en la claridad. Y esa noche, en 5 segundos, Bruce Lee no solo salió del elevador. Salió del guión que el miedo quería escribirle.